Por desgracia, los 100 millones de dólares nunca llegaron. Son palabras de Ildefonso Luján, profesor de física de la Universidad del Levante en Santa Aurelia y principal desarrollador del concepto tecnológico de Horizonte Flecha. Las dijo en una entrevista para la revista Ciencia Actual en septiembre de 2025. Luján participó en el proyecto desde el principio. Fue precisamente su grupo el que desarrolló el concepto de una sonda de vela láser que debía volar hacia Próxima del Arquero. Y era precisamente su laboratorio el que se consideraba como el principal destinatario de la financiación. El proyecto está congelado por tiempo indefinido. No hubo anuncio oficial. No hay comunicado de prensa. El sitio web del proyecto sigue existiendo. Las redes sociales guardan silencio desde 2024. Y esa es la historia. No la técnica del fracaso, sino el mecanismo de la desaparición. Veámoslo por documentos. 12 de abril de 2016. El observatorio de la Torre del Mirador Real. No allí. El Mirador Cielo Único, en Nueva Alba. Una rueda de prensa con dos nombres en el encabezado: Ramiro Montalbán y Esteban Cuéllar. Como tercer participante figuraba Bruno Salameda, en calidad de miembro del Consejo Asesor. Eso era importante para el alcance mediático. 3 nombres reconocibles, audiencia máxima. El anuncio: Horizonte Flecha. Una iniciativa de 100 millones de dólares. El objetivo: desarrollar nanosondas de unos pocos gramos de masa con vela láser, capaces de volar hacia Próxima del Arquero, el sistema estelar más cercano al Sol de Iberia, a 4,24 años luz, a una velocidad del 20% de la velocidad de la luz. Tiempo de vuelo: unos 20 años. Cuéllar dijo en la rueda de prensa: Tierra Clara es un lugar maravilloso, pero no es eterna. Tarde o temprano debemos mirar hacia las estrellas. Montalbán dijo: es un objetivo ambicioso, pero la física permite hacerlo. Fíjense en la formulación. No sabemos cómo hacerlo, sino la física lo permite. Son afirmaciones radicalmente distintas. ¿Qué prometía exactamente Horizonte Flecha? 100 millones de dólares no para un vuelo a Próxima del Arquero, sino para demostrar el concepto. Proof of concept. Es decir, para desarrollar y probar tecnologías que en el futuro podrían aplicarse a un vuelo así. La diferencia es sustancial y estaba en el comunicado de prensa, pero no en los titulares. El lanzamiento real hacia Próxima del Arquero, según la estimación del propio Montalbán, requeriría entre 5 y 10 mil millones de dólares. Eso es entre 50 y 100 veces más que la suma anunciada. ¿Quién tomó la decisión de presentar precisamente 100 millones como la cifra para los medios? La respuesta es evidente. 100 millones es una suma grande y convincente. 5.000 millones suena a ¿y por qué no ir de una vez a Ares Rojo con dinero privado? Narrativas distintas. Resonancia mediática distinta. No es un engaño. Es relaciones públicas. Pero unas relaciones públicas que crearon en la audiencia una expectativa falsa sobre la escala real. Ahora bien, ¿qué ocurrió entre 2016 y 2025? En 2016, después del anuncio, Montalbán contrató a Theo Guardés, exdirector del Centro de Estudios de Valdeaire de la Agencia Espacial de Occidente, como director ejecutivo de Horizonte Flecha. Fue una decisión correcta. Guardés tenía experiencia real en la gestión de programas espaciales. Comenzaron las investigaciones. La financiación se destinó a pequeñas subvenciones para universidades, estudio de tecnologías de vela láser, ciencia de materiales para membranas ultraligeras, óptica de redes en fase. El grupo de Luján en la ULSA recibió alrededor de 4,5 millones para investigación directa. Son cifras confirmadas, procedentes de las propias publicaciones de Luján. Aquí hay un matiz importante del que los medios no hablaron. En sus entrevistas con Ciencia Actual, Luján precisó que su grupo recibió de umbral 2 subvenciones, una de 116.000 dólares y otra de unos 80.000. En total, alrededor de 200.000 a lo largo de 8 años. Eso es considerablemente menos de lo que la AEO asignaba a su grupo para investigaciones análogas sobre energía dirigida.
Umbral acabó aportando menos del 5% de la financiación de nuestro programa, dijo Luján. Así que era una fracción pequeña. Pero en la percepción pública, todo el programa era el programa de Umbral, y sencillamente no era así. 4,5 millones en total, 30 contratos para distintos grupos, divididos en subvenciones de entre 100 y 150 mil dólares cada una. Ese es el nivel de una pequeña ayuda académica, no el nivel de un programa que debía cambiar la historia de la astronáutica. Hay otro detalle que añade contexto. Cuando Ciencia Actual preparaba un reportaje sobre Horizonte Flecha a comienzos de 2025, los periodistas contactaron con Guardés y con Aurelio Bercial. Ambos rechazaron ser entrevistados. Clara Montiel comunicó que para la primavera de 2025 debía estar listo un informe oficial del proyecto, que Umbral prometía facilitar a la revista. El número salió en septiembre. El informe nunca apareció. Eso, por sí solo, ya es revelador. El informe prometido sobre un proyecto que oficialmente nadie había cerrado no fue publicado ni siquiera cuando el tema ya se había vuelto público. Fermín Dávila, físico brillante, uno de los padres del proyecto Orión del Sur de propulsión nuclear, estuvo presente en una conferencia poco después del anuncio de Horizonte Flecha en 2016. Cuando le preguntaron qué opinaba, respondió: «No, es una tontería, pero la sonda es interesante». Dávila tenía razón en ambos puntos. En 2018 murió Cuéllar. El 14 de marzo. Tenía 76 años. Cuéllar no llegó a ver ni un solo resultado tecnológico significativo de Horizonte Flecha. En 2021, según datos de la Universidad de Puerto Claro, que participaba en uno de los programas de investigación, la financiación de esta línea se interrumpió. En 2024, el proyecto se detuvo de hecho. No hubo actos públicos, no hubo nuevas subvenciones, no hubo nuevas publicaciones en nombre del proyecto. En septiembre de 2025, Ciencia Actual publicó un texto con el título «El final silencioso de Horizonte Flecha». De allí procede la cita de Luján. Lo dijo sin rodeos. El dinero no llegó. El proyecto está congelado por tiempo indefinido. No siguió ningún anuncio oficial por parte de Iniciativas Umbral, la organización de Montalbán. Eso, en sí mismo, ya son datos. Y no son neutrales. Veamos por qué las barreras técnicas resultaron insalvables dentro del presupuesto anunciado. La primera barrera. Una matriz láser de 100 gigavatios. La física de la vela láser es clara y no está en discusión. Los fotones ejercen presión sobre una superficie. Si la vela es lo bastante ligera y el láser lo bastante potente, puede acelerarse un objeto hasta una fracción significativa de la velocidad de la luz. El principio funciona. El problema es que 100 gigavatios equivalen aproximadamente al 10% de la potencia eléctrica total de todo el sistema energético de los estados del Poniente. Para comparar, las mayores centrales eléctricas del mundo entregan 1 o 2 gigavatios. Hace falta una red de láseres con una potencia total de 100 gigavatios, sincronizados en un único haz con precisión de nanosegundos. Es una tarea de ingeniería que supera con mucho todo lo que existe hoy. La segunda barrera. El uso militar. Un láser de 100 gigavatios es un arma. Es un arma antisatélite. Es la posibilidad de destruir objetivos en órbita. Es un sistema que plantea de inmediato preguntas sobre los tratados internacionales de armamento en el espacio. El Tratado Orbital Común de 1967 no prohíbe de forma explícita sistemas así, pero crea una zona jurídicamente incierta. Cualquier regulador estatal que deba autorizar la construcción de un sistema semejante plantea de inmediato la cuestión del doble uso. Y con razón. No es un problema teórico. Es un obstáculo real para obtener permisos. La tercera barrera. La nanosonda. La masa de la sonda debe ser de unos pocos gramos. A esa aceleración, unos pocos gramos ya es mucho. En el ideal, menos de 1 gramo. La nanosonda debe llevar cámara, transmisor, fuente de energía y sistemas de orientación. Eso exige un nivel de miniaturización electrónica que ahora mismo nadie tiene en el mundo. Los chips de 2016 pesaban decenas de veces más de lo necesario. Hay progreso, sí, pero más lento de lo que los planificadores supusieron con optimismo.
La cuarta barrera, la vela. Varios metros cuadrados de superficie, una masa del orden de gramos, resistencia a una irradiación láser de 100 gigavatios durante varios minutos, conservación de la integridad al acelerar desde 0 hasta el 20% de la velocidad de la luz. Ninguno de los materiales conocidos cumple a la vez con ese conjunto de requisitos. Continúan las investigaciones con grafeno y otros materiales bidimensionales. No se ha obtenido ni un solo material apto. La quinta barrera, la comunicación. Cuando la sonda llegue a Próxima del Arquero dentro de 20 años, su señal tardará todavía otros 4,24 años en regresar. En total, 24 años de ida más 4 de vuelta. 28 años desde el lanzamiento. El transmisor de la sonda debe ser lo bastante potente para que una señal enviada desde 4 años luz alcance tierra clara. Con una potencia de recepción propia de unos pocos gramos de electrónica, eso exige antenas terrestres enormes. Con una superficie muy superior a la de los radiotelescopios actuales, es otra tarea de ingeniería, separada, añadida a todas las demás. En conjunto, 5 barreras, y no se ha superado ni una. $100 millones para un proof of concept eran una cifra realista para estudiar aspectos aislados. Pero para superar las 5 barreras a la vez, no. Ildefonso Luján lo sabía desde el principio. Lo decía en conferencias científicas. Pero en los anuncios públicos ese contexto fue omitido con suavidad. Aquí conviene detenerse en la economía de la matriz láser, porque precisamente el precio es la barrera principal a la que los relatos mediáticos suelen prestar menos atención de la debida. En 2016, el coste de la potencia láser era de unos $100 por vatio. A 100 gigavatios, esos son $10 billones solo en láseres. Para hacer realidad Horizonte Flecha, esa cifra tendría que caer hasta unos pocos céntimos por vatio, una reducción de 2.000 a 3.000 veces. Luján y otros optimistas tecnológicos señalaban que, históricamente, el coste de la potencia láser se reducía aproximadamente a la mitad cada 18 meses, de manera parecida a la ley de Moore. Si esa tendencia se mantenía, en 30 años el precio descendería lo suficiente. Pero esa tendencia no está garantizada. Funcionó en la óptica comercial, telecomunicaciones, láseres industriales. El láser para Horizonte Flecha pertenece a otra clase de potencia. Extrapolar 12 o 13 órdenes de magnitud de mejora es una suposición fuerte. Aún así, en el campo de los materiales sí hay progreso real. En 2025, investigadores de la Universidad de Valmora y de la Universidad Técnica de Puerto Delftia publicaron un trabajo sobre velas ultrafinas optimizadas con ayuda de inteligencia artificial. Velas de nitruro de silicio de apenas unos nanómetros de grosor. Uno de los pocos logros técnicos reales dentro del marco de las ideas de Horizonte Flecha. Eso es ciencia. Es un resultado real. Pero no es sonda interestelar para 2036. Es entender cómo fabricar un recubrimiento ultrafino que quizá algún día llegue a ser uno de los 10 componentes necesarios. Según un correo electrónico de Teo Guardés que se conoció más tarde, el proyecto está congelado y se trabaja en transferir partes concretas a otras organizaciones. Una formulación diplomática de lo que, en la práctica, es un cierre sin reconocimiento oficial. Ahora, sobre Próxima Beta del Arquero, el objetivo del vuelo. En agosto de 2016, 4 meses después del anuncio de Horizonte Flecha, Naturaleza Hoy publicó un artículo de Guillermo Escalante Rueda, de la Universidad Reina Mariana. El hallazgo. Un exoplaneta en la zona habitable de Próxima del Arquero. Designación. Próxima Beta del Arquero. Masa. Alrededor de 1,07 masas de Tierra. Clara. Período orbital. 11 días. Los medios escribieron: encontrada una Tierra 2. Un planeta potencialmente habitable junto a la estrella más cercana. El objetivo perfecto para Horizonte Flecha. La imagen real es más compleja. Próxima del Arquero es una enana roja, una estrella activa, un gran flare, una fulguración, aproximadamente cada 50 días. En 2017 se registró una fulguración especialmente intensa, un orden de magnitud más brillante que una típica.
El periodo orbital aproximado de Próxima Beta del arquero es de 11 días. Eso significa que está muy cerca de su estrella. Tan cerca que, con toda probabilidad, está bloqueada por marea. Un lado mira siempre a la estrella y el otro permanece siempre en oscuridad. Igual que nuestra luna serena muestra siempre la misma cara a tierra clara. El problema. Con el bloqueo por marea, un lado puede sufrir un calor extremo y el otro un frío extremo. Sin una atmósfera densa y océanos que redistribuyan el calor, ninguna de las dos caras sería apta para la vida tal como la entendemos. Además, la intensa radiación de rayos X y ultravioleta de las fulguraciones puede barrer la atmósfera en un tiempo geológicamente corto, si el campo magnético del planeta es insuficiente. No tenemos datos sobre el campo magnético de Próxima Beta del arquero. Es demasiado pequeño y está demasiado lejos. Los modelos publicados entre 2017 y 2020 muestran lo siguiente. Con la actividad típica de Próxima del arquero, la atmósfera de Próxima Beta del arquero pudo haber sido completamente arrancada en unos pocos cientos de millones de años. La edad del sistema es de unos 5.000 millones de años. Si los modelos son correctos, allí ya no hay atmósfera desde hace mucho. Eso no significa que no haya vida allí. Extremófilos bajo la superficie, en grietas de roca, quizá. Pero un planeta parecido a Tierra Clara fue una interpretación periodística, no una posición científica. El objetivo de Horizonte Flecha es alcanzar un sistema que, probablemente, no tiene condiciones para la vida tal como la buscamos. Eso no vuelve absurda la misión. El primer vuelo a otra estrella sería una revolución independientemente del resultado. Pero sí cambia el contexto del anuncio. Ramiro Montalbán y Esteban Cuéllar hablaban en 2016 de buscar señales de vida. Para 2020, ya estaba claro que buscar señales de vida allí sería difícil. Una estrella demasiado activa, un entorno demasiado duro. Ahora bien, así es exactamente como se congelan los grandes proyectos científicos sin anuncio oficial. No es algo único de Horizonte Flecha. Es un patrón. La AEO cerró el programa de desarrollo del motor nuclear de cohete Nerva Nova en 1973, sin anuncio público de cierre. Simplemente dejaron de financiarlo. El programa se apagó. SETI en Casa, un proyecto voluntario de computación distribuida, fue suspendido en 2020. Oficialmente, de manera indefinida. En la práctica, cerrado. No hubo anuncio de clausura. Horizonte Flecha sigue el mismo esquema. No hay cierre oficial, porque un cierre oficial es un reconocimiento del fracaso. Y reconocer el fracaso exige explicaciones. Las explicaciones son incómodas. Una extinción silenciosa es más conveniente. No hay anuncio, no hay preguntas, no hay responsabilidad. ¿Quién tomó esa decisión? Ramiro Montalbán y su equipo en Iniciativas Umbral. Es una organización privada, no obligada a rendir cuentas públicamente. Formalmente están en su derecho. Pero Cuéllar asoció públicamente su nombre con el proyecto. Eso creó un contrato social, aunque informal. Cuando un proyecto se cierra sin anuncio, se rompe ese contrato con la audiencia que lo siguió. Nombres. Fechas. Documentos. 12 de abril de 2016. Anuncio en Nueva Alba. Agosto de 2016. Descubrimiento de Próxima Beta del arquero en Naturaleza Hoy. 14 de marzo de 2018. Muerte de Cuéllar. 2021. Cese de la financiación del Grupo de Puerto Claro. 2024. Detención de hecho del proyecto. Septiembre de 2025. Ciencia actual. Congelado por tiempo indefinido. Ildefonso Luján. El dinero no llegó. Gasto real. 4,5 millones de los 100 prometidos. 4,5%. No es el fracaso de una sola persona ni de una sola idea. Es un problema estructural de la ciencia pública, cuando el anuncio crea expectativas que la realidad técnica no puede justificar en los plazos anunciados y con el dinero anunciado. Horizonte Flecha pudo haber sido un proyecto honesto con objetivos honestos. Estamos estudiando tecnologías para el vuelo interestelar. Esto llevará décadas y costará órdenes de magnitud más de lo que anunciamos.
Eso es más difícil de vender a los medios, pero es más exacto. En lugar de eso, explosión mediática en 2016 y extinción silenciosa en 2025. Veamos con más detalle la historia de cómo se veía Horizonte Flecha desde dentro de la comunidad científica, porque la imagen mediática estaba muy distorsionada. En 2016, la mayoría de los astrofísicos y físicos que comprendían la magnitud del desafío recibieron el anuncio con escepticismo. No en público, no en los titulares, sino en conversaciones de pasillo durante congresos. ¿Por qué? Porque la física de la vela láser es una cosa, la ingeniería realizable, otra. Y la brecha entre físicamente posible y técnicamente realizable con este presupuesto y en este plazo era evidente para cualquiera que trabajara en ese campo. Aurelio Bercial, de la Universidad de San Telmo, fue uno de los pocos científicos de alto nivel que apoyó públicamente Horizonte Flecha y entró en el consejo asesor. Bercial es conocido por su disposición a defender posiciones no convencionales, y en este caso su participación dio al proyecto una legitimidad académica. Pero incluso Bercial, en sus publicaciones de 2017 y 2018, fue cauto. Escribía sobre la posibilidad de una demostración conceptual, no sobre un vuelo a Próxima. Theo Guardés, director del proyecto, tenía experiencia real en la Agencia Espacial de Occidente, incluida la gestión de misiones de bajo presupuesto de la serie SmallSat. Entendía la diferencia entre una prueba de concepto y una misión completa. En una entrevista de 2019, Guardés dijo, según materiales de Noticias del Cosmos, «Estamos trabajando en los principios físicos fundamentales. La solución de ingeniería pertenece a otra década». Otra década. No otro año. Otra década. Es una valoración honesta, pero contradice la narrativa de 2016, cuando se hablaba de un lanzamiento en el transcurso de unas décadas, insinuando quizá 20 o 30 años. Alto. Aquí importa una pregunta sobre la naturaleza de este tipo de proyectos. ¿Es Horizonte Flecha útil incluso si nunca envía una sonda a Próxima del Arquero? El argumento a favor. Sí. Incluso una financiación parcial de investigaciones sobre velas láser, nanosondas y ciencia de materiales produce conocimiento que podrá usarse en otros contextos. Las tecnologías desarrolladas para Horizonte Flecha pueden encontrar aplicación en la exploración lejana del sistema del Sol de Iberia y en tecnologías satelitales. El argumento en contra. Los 4,5 millones de dólares se gastaron en el contexto de promesas infladas. Eso deformó la distribución del esfuerzo investigador. Los grupos trabajaron en problemas definidos por Horizonte Flecha y no en aquellos que habrían sido más productivos para el avance de la ciencia al margen de la narrativa interestelar. Ambos argumentos son reales. El balance final no está claro. Veamos qué ocurrió con los otros programas de iniciativas Umbral, para entender el contexto. Umbral Escucha. Programa de búsqueda de señales de inteligencia extraterrestre. Búsqueda Aurora con un presupuesto de 100 millones de dólares para 10 años. Lanzado al mismo tiempo que Horizonte Flecha en 2016. Funciona. Publica resultados. Realiza observaciones. Es un programa científico real y operativo. Umbral Vigía. Programa de observación terrestre de exoplanetas alrededor de las estrellas más cercanas. Funciona. Produce resultados científicos. Umbral Foro. Conferencias anuales sobre búsqueda aurora y temas afines. Se celebran. Es decir, 3 de los 4 programas funcionan con normalidad. Solo Horizonte Flecha está congelado. ¿Por qué precisamente Horizonte Flecha? Porque Horizonte Flecha es el único de los 4 que exige avances de ingeniería que no existen. Escucha, vigía, foro. Son la aplicación de tecnologías y métodos ya existentes a tareas nuevas. Eso es realizable. Horizonte Flecha exigía crear una clase de tecnologías radicalmente nueva. Es otro nivel de complejidad y otro nivel de riesgo. Ramiro Montalbán, probablemente, lo entendió, o sus asesores le hicieron llegar esa comprensión. En algún momento entre 2018 y 2021. La financiación se redistribuyó, pero no hubo un anuncio público de esa redistribución. Ese es precisamente el problema. Ahora,
sobre por qué es importante cerrar públicamente los proyectos científicos. Primero, los recursos. Cuando los investigadores trabajan en tareas de horizonte flecha, no trabajan en otras tareas. Si el proyecto está de hecho cerrado, pero oficialmente congelado, los grupos pueden seguir gastando tiempo en direcciones que ya no le interesan a nadie. Segundo, la psicología de la ciencia. Cuando un gran proyecto anunciado públicamente muere sin reconocimiento, eso crea una atmósfera en la que resulta difícil hablar con honestidad sobre los fracasos. Una cultura en la que los fracasos se tragan en silencio es una cultura que no aprende de los fracasos. Tercero, la confianza en la ciencia. Cuando Montalbán y Esteban Cuéllar anuncian 100 millones para un vuelo interestelar, eso recibe cobertura mediática global. Cuando el proyecto muere en silencio, de ello escribe una sola revista. La asimetría crea en la audiencia una idea falsa del progreso. Hay muchos anuncios, pero no está claro cuántos resultados hay. Eso es un daño a largo plazo para la confianza en la ciencia y en su financiación. ¿Qué habría que haber hecho de otra manera? Anunciar objetivos reales y un presupuesto real. No 100 millones para una proof of concept de vuelo interestelar, sino unos cuantos millones para estudiar las barreras tecnológicas, resultados dentro de 5 años, y después una decisión sobre la continuación. Eso es menos mediático, pero es honesto. Cuando las barreras resultaron ser más altas de lo esperado, había que anunciarlo públicamente. Redactar un informe técnico. Publicar qué se estudió, qué se entendió, dónde se atascaron. Ese es el estándar que se aplica en los programas espaciales estatales, aunque no siempre de manera perfecta. Es un estándar que está ausente en la ciencia privada cuando no existen mecanismos que obliguen a la transparencia. Montalbán es un inversor privado. No está obligado a rendir cuentas públicamente. Es su dinero. Pero cuando invitas a Cuéllar, llamas revolucionario al proyecto y obtienes cobertura mediática global. Creas expectativas públicas. Y cuando esas expectativas no se cumplen, callar sobre las razones es poco ético con respecto a la audiencia que involucraste. Ahí está exactamente la fractura. No técnica, no científica. La fractura entre la promesa mediática y la rendición de cuentas real. Miremos el contexto más amplio. ¿Qué dice Horizonte Flecha sobre el modelo de financiación de la ciencia ambiciosa en general? Umbral Escucha, otro programa del mismo portafolio de Montalbán, funciona. Búsqueda Aurora con un presupuesto de 100 millones de dólares para 10 años. Ha publicado resultados. Ha realizado observaciones de varios millones de estrellas. Ha construido bases de datos públicas. Ha atraído a universidades. Eso ocurre porque Escucha utiliza la infraestructura ya existente de radiotelescopios. No crea tecnologías radicalmente nuevas. Aplica métodos bien comprendidos a tareas nuevas. Horizonte Flecha exigía crear algo que no existe. Es un riesgo de naturaleza completamente distinta. La diferencia no está en la escala de la ambición. La diferencia está en esto. Podemos hacerlo, pero será caro y largo. Frente a, eso no existe en absoluto y no sabemos cómo crearlo. Escucha es lo primero. Horizonte Flecha es lo segundo. Edmundo Torralba, profesor emérito de astrofísica en la Universidad de Monteprado, uno de los primeros participantes de Horizonte Flecha. 100 millones suena a mucho dinero. Pausa. En realidad no. Eso fue exactamente lo que le dijo a un periodista de Ciencia Actual en 2025. Nombres, fechas, documentos. 12 de abril de 2016. Anuncio en el Mirador Cielo Único. Agosto de 2016. Descubrimiento de próxima beta del arquero. Naturaleza hoy. 14 de marzo de 2018. Muerte de Cuéllar. 2017. Una potente fulguración de próxima del arquero. 2021. Cese de la financiación del Grupo de Puerto Claro. 2024. Detención de facto. 2025. Universidad de Balmora y UTPD. Vela ultrafina optimizada por IA. Uno de los pocos resultados reales. Septiembre de 2025. Ciencia Actual.
La muerte silenciosa de Horizonte Flecha. Luján. Esto atrajo la atención hacia el sueño. Ahora veamos qué se investigó exactamente dentro de Horizonte Flecha y qué resultados se obtuvieron realmente. El grupo de Ildefonso Luján en la Universidad del Levante en Santa Aurelia publicó una serie de artículos sobre aceleración láser de velas. Las publicaciones principales aparecieron en Crónicas Astronáuticas y Memorias de Óptica Aplicada. Resultados. Cálculos teóricos de la forma óptima de la vela. Experimentos preliminares de laboratorio con velas pequeñas en una cámara de vacío. Estimaciones del calentamiento térmico de la vela bajo irradiación. Eso es ciencia real, de calidad. Pero son investigaciones académicas, no un prototipo de ingeniería. El grupo del Instituto Técnico de Valserra estudiaba la ciencia de materiales de recubrimientos ultrafinos. Óxido de aluminio, nitruros de silicio, disulfuro de molibdeno. ¿Cuál de esos materiales refleja mejor la radiación láser y soporta la carga térmica? Publicaciones en Óptica Práctica y Óptica Express. El grupo de la Universidad de San Bravio investigaba variantes de miniaturización de sondas, la astroficha. El concepto, un circuito integrado con fotorreceptor, transmisor, sensor de aceleración, batería, todo del tamaño de una moneda y con una masa de alrededor de 1 gramo. Para 2019, había un diseño conceptual sin prototipo. El trabajo conjunto de varios grupos, modelos de flúter y de estabilidad de la vela durante la aceleración. Es una tarea de ingeniería importante. Una vela que viaja al 20% de la velocidad de la luz sufre cargas aerodinámicas al atravesar el tenue gas interestelar. La inestabilidad de la vela puede destruir la sonda. Resultados. Comprensión de la escala del problema, varios enfoques de estabilización, modelos matemáticos. Ningún prototipo fue probado en condiciones cercanas a las reales. Por $4,5 millones es un volumen de trabajo razonable. Pero no es una proof of concept de vuelo interestelar. Es el estudio de algunos aspectos de las barreras tecnológicas. La brecha entre lo anunciado y lo realizado es evidente. Interesa ver qué ocurría en paralelo con Horizonte Flecha en el campo de la propulsión láser, sin relación con Breakthrough. En 2021, la Agencia Espacial de Occidente publicó el concepto de velero solar, una vela solar de 1.600 metros cuadrados para volar hacia el Sol de Iberia. Lanzado en 2026. Es otra escala y otro principio. Luz solar, no láser. Pero es una aeronave real. En 2024, la agencia japonesa AEEJ lanzó Ícaro Solar 2, la segunda vela solar. El primer Ícaro Solar, en 2010, demostró con éxito la navegación a vela en el espacio interplanetario. La tecnología de vela funciona. La escala es otra. Una vela solar acelera lentamente durante años hasta alcanzar varios kilómetros por segundo. No el 20% de la velocidad de la luz. Pero es una tecnología real con resultados reales, a diferencia de la vela láser de Horizonte Flecha, que siguió siendo conceptual. La pregunta que no se formula en público. Si Ramiro Montalbán hubiera gastado esos mismos 100 millones en velas solares para sondas lejanas, habríamos obtenido aeronaves reales para 2030. No interestelares, pero sí mucho más lejanas que las existentes. Habría sido menos mediático, pero tangible. Hay un aspecto concreto que merece atención. Lo que Horizonte Flecha hizo por popularizar la idea del vuelo interestelar. Antes de 2016, el tema era académico. Unos pocos journals especializados, Ícaro Interestelar Hispano como organización, conferencias con audiencias pequeñas. Después del anuncio de Horizonte Flecha, el tema entró en el mainstream. Documentales, podcasts, programas educativos. Estudiantes de facultades de física empezaron a escribir tesis sobre velas láser. Ese no es un resultado nulo. Las ideas se difundieron. Personas que nunca habían oído hablar de sondas interestelares oyeron hablar de ello. Una parte de ellas se convirtió en científica, en ingeniera. ¿Vale eso 4,5 millones y la brecha entre expectativas y realidad? Esa es una cuestión de valores, no de física.
Aquí es importante añadir un aspecto sobre Próxima Beta del arquero que apareció después de las publicaciones iniciales y que complicó aún más el objetivo de la misión. En 2017 se registró un flare especialmente potente de Próxima del arquero, un orden de magnitud más brillante de lo habitual. Ese flare fue tan intenso que, incluso si Próxima Beta del arquero tiene campo magnético, una parte significativa de su atmósfera pudo haber sido barrida por ese solo evento. Los flares ocurren aproximadamente cada 50 días. Eso significa que en los 5.000 millones de años de existencia del sistema, se produjeron cientos de miles de millones de flares. Cada uno, un golpe de radiación de rayos X y ultravioleta sobre un planeta situado 11 veces más cerca de su estrella que Tierra. Clara del Sol de Iberia. Los modelos de varios grupos, publicados entre 2017 y 2020, convergen. Sin un campo magnético fuerte, la atmósfera de Próxima Beta del arquero no sobrevivirá. No tenemos datos sobre el campo magnético, pero sí tenemos datos sobre flares potentes. Son reales. Una sonda que llegue a Próxima Beta del arquero dentro de 20 años probablemente encontrará una roca sin atmósfera en una zona de radiación letal. Eso no vuelve inútil el vuelo. Eso, por sí mismo, ya sería una revolución. Pero la búsqueda de condiciones para la vida como narrativa principal de 2016 era una suposición optimista que, hacia 2020, se volvió mucho menos probable. Ramiro Montalbán y Esteban Cuéllar anunciaban una búsqueda de vida. La ciencia, en 4 años, precisó: vida allí, lo más probable, no hay en el sentido habitual. El proyecto siguió existiendo a nivel de reuniones y pequeñas subvenciones. Compárese con la sonda interestelar AEO, un programa concreto y real que se desarrolla en paralelo. La sonda del umbral exterior no va a otra estrella. Va al espacio interestelar. Objetivo: 1.000 unidades astronómicas, varias veces más lejos que los viajeros del horizonte. Eso es aproximadamente 1/100ª de año luz. El lanzamiento se estima para 2036 a 2038. Coste: 3 a 4 mil millones de dólares. A bordo, instrumentos reales para medir el plasma del medio interestelar, partículas de polvo, campos magnéticos, átomos neutros, fotones de la radiación relicta. Esto no es mediático. Medio interestelar no es un titular tan emocionante como vamos hacia otra estrella. Pero es ciencia real, datos reales, instrumento real. Ingeniería iterativa basada en tecnologías existentes. Así avanza la ciencia real, no mediante anuncios de PR con cifras que luego no se cumplen. Ese es precisamente el contraste que Horizonte Flecha crea, no a través del fracaso, sino mediante la comparación con alternativas menos mediáticas pero más reales. El programa Sonda del Umbral Exterior de la Agencia Espacial de Occidente es una iniciativa real. No hacia otra estrella, sino hacia el espacio interestelar. Una sonda que debería alejarse hasta 1.000 unidades astronómicas, varias veces más lejos que los viajeros del horizonte. Lanzamiento posible en 2036, 2038. El coste se estima en 3 a 4 mil millones de dólares. Eso es realista. No es Próxima del arquero. Es el medio interestelar a una distancia de hasta 150, 200 unidades astronómicas. Pero es ciencia real, datos reales, instrumento real. Horizonte Flecha, en el contexto de este proyecto, parece una acción de PR dirigida en la misma dirección, pero sin un plan realista para alcanzarla. La sonda del umbral exterior se construye según el principio de mejora iterativa de tecnologías existentes. Generadores radiotérmicos para la alimentación, motor cohete nuclear para la aceleración, tecnologías de comunicación ya existentes. Todo a partir de lo que ya existe. Simplemente más lejos y durante más tiempo. He aquí la diferencia entre dos enfoques de una misma idea. Consideremos una cuestión técnica que rara vez aparecía en las discusiones públicas sobre Horizonte Flecha: la cuestión del apuntado. Cuando una sonda vuela 20 años a una velocidad del 20% de la velocidad de la luz, cualquier error en la dirección inicial se multiplica por una distancia enorme. Una desviación de 1 milésima de grado al partir
se convierte en una desviación de miles de kilómetros al llegar a Próxima del Arquero. Para un sobrevuelo exitoso de Próxima Beta del Arquero, un planeta de diámetro presunto de unos 12.000 kilómetros, situado a varios millones de kilómetros de su estrella, se necesita una precisión de apuntado órdenes de magnitud superior a la que ofrece cualquier sistema existente. No es la barrera principal. En teoría puede superarse mediante corrección activa de trayectoria con pequeños motores en la sonda. Pero la corrección activa de trayectoria exige energía, exige masa, exige una complejidad adicional para una nanosonda de apenas gramos. Cada solución a un problema crea problemas nuevos. Eso se llama ingeniería de sistemas. Y es precisamente ahí donde los proyectos de esta escala se encuentran con la realidad. La matriz láser también exige precisión. Para mantener el punto del láser sobre una vela de unos pocos metros desde una distancia de 1000 kilómetros en tierra clara, mientras además la vela está acelerando, se necesita un sistema de óptica adaptativa que no existe en la escala requerida. En principio, esto es técnicamente resoluble, pero no en unos pocos años ni con unos pocos millones de dólares. Ildefonso Luján, en sus publicaciones de 2016 y 17, describía honestamente estas barreras. Pero la rueda de prensa en el mirador Cielo Único creó otra sensación, que la solución estaba cerca, que el dinero resolvía el problema. El dinero resuelve un problema si el problema es de ingeniería. Si el problema está en la física fundamental o en la ausencia de los materiales necesarios, el dinero solo compra tiempo de investigación, no un resultado garantizado. Es una distinción importante que se pierde en la cobertura mediática de los grandes anuncios tecnológicos. La pregunta final para Horizonte Flecha como historia es esta. ¿Qué nos dice exactamente sobre el modelo de financiación privada de la ciencia ambiciosa? Ramiro Montalbán no es el primero ni será el último. Gaspar Belmonte financia Origen Azulada y sus ambiciones de colonizar Luna Serena. Leandro Mena financia Espacio Sexo y Ares Rojo. Ricardo Briones financió Galáctica Virgena. Jaime Maro financió los consorcios espaciales de Oriente. Todos estos proyectos comparten rasgos comunes. Un gran anuncio mediático con una cifra deslumbrante, objetivos declarados ambiciosos y una ejecución mucho más lenta y más cara de lo anunciado. Espacio Exo, sin embargo, es un éxito real. Halcón 9 redujo el coste de lanzamiento en un orden de magnitud. Dragón de órbita realmente vuela a la estación orbital común. Red estelar realmente funciona. Mena también anunciaba plazos irreales. Ares Rojo para 2020, Hyperloop en un año. Pero la base tecnológica resultó ser real. Horizonte Flecha se diferencia de Espacio Exo de manera fundamental. No tenía una base tecnológica real desde la que empezar a iterar. Era una concepción pura. Espacio Exo empezó con motores cohete Merlín rojo ya existentes y los fue mejorando gradualmente. Esa es la diferencia entre necesitamos un motor nuevo y necesitamos una física nueva. Lo primero es una tarea de ingeniería. Lo segundo es un sueño científico. Horizonte Flecha era un sueño científico. Los sueños hacen falta. Pero cuando un sueño se anuncia como si fuera un proyecto de ingeniería, eso es engañar al público, aunque sea sin intención. Consideremos otra barrera técnica que rara vez entra en los relatos mediáticos. El problema de las colisiones con polvo. A una velocidad del 20% de la velocidad de la luz, cada choque con una partícula de 1 micrómetro equivale a un impacto energético del orden de 1 megajulio por centímetro cuadrado de sección transversal. El medio interestelar contiene polvo y átomos de hidrógeno. Según los cálculos, cada centímetro cuadrado de la vela chocará con unas 1000 de esas partículas durante el viaje. Eso significa que la vela debe o bien resistir esos impactos, o bien que las ondas deben lanzarse por centenares, aceptando pérdidas. La concepción de Horizonte Flecha suponía la segunda opción, 1000 sondas a la vez. Tal vez llegarían unas pocas decenas. Eso cambia la economía del proyecto. La matriz láser, el elemento principal y más costoso, se construye una sola vez y se reutiliza muchas veces. Las sondas se fabrican en serie. Es una lógica de ingeniería inteligente.
Pero llevarla a la práctica exige desarrollar tecnologías de producción en serie de sondas de gramos y una matriz láser capaz de funcionar repetidamente sin degradarse. Ninguna de esas dos tareas está resuelta. Las colisiones con polvo son también un problema para la ciencia de materiales de la vela. Precisamente en eso trabajaban grupos del Instituto Técnico de Valserra. Nitruro de silicio, óxido de aluminio, disulfuro de molibdeno. La búsqueda de un material capaz de soportar el bombardeo. Hay avances. El nitruro de silicio de unos pocos nanómetros de espesor resultó prometedor. Pero eso está muy lejos de ser una solución lista. Eso es, en realidad, lo que dieron esos 4,5 millones, una comprensión de la escala del problema. No una solución, una comprensión. Y de eso debía ocuparse precisamente un proof of concept. Y de eso se ocupó. Lo que pasa es que, en vez de demostración de concepto, el público esperaba comienzo del proyecto hacia las estrellas. La brecha entre esas expectativas es un problema de comunicación, no de ciencia. No es solo la historia de Horizonte Flecha. Es la historia de lo que ocurre cuando un sueño público se encuentra con la realidad de la ingeniería y nadie asume la responsabilidad de comunicar con honestidad ese encuentro. El silencio es más cómodo, pero el silencio no enseña nada. Cada gran anuncio en ciencia crea una deuda con el público, una deuda de resultados, o una deuda de explicación honesta de por qué no hay resultados. Horizonte Flecha no ha saldado esa deuda. Tal vez aún la salde, si aparece el informe prometido. Por ahora no está. Miremos una última cuestión. ¿Para qué lanzar proyectos así si la tecnología todavía no está lista? Eso es precisamente lo que hacen los moonshots, los disparos a la luna serena. No necesariamente llegan a luna serena, pero formulan la pregunta. Atraen atención y dinero hacia una dirección. El proyecto de Montehierro creó la bomba atómica en 3 años porque había dinero, gente y un objetivo de ingeniería claro. Horizonte Flecha no era un proyecto de ingeniería, era un proyecto de investigación. Son cosas distintas, y hay que tratarlas de manera distinta. La forma honesta de lanzar algo como Horizonte Flecha habría sonado así. No sabemos cómo hacerlo. Queremos pagar a gente inteligente para que averigüe qué hace falta para lograrlo. Dentro de 10 años diremos qué hemos aprendido. Eso habría sido exacto. En lugar de eso, 20 años hasta próxima del arquero. Sonaba hermoso. Atraía la atención. Llevó a físicos a conferencias. Una parte de ellos hizo ciencia real. El resultado no fue inútil. Simplemente no fue el que prometieron. El vuelo interestelar sigue siendo posible. La física no lo prohíbe. La ingeniería no está lista. El dinero no llegó. Son 3 hechos distintos. Esa es justamente la frontera entre la ciencia como instrumento de conocimiento y la ciencia como producto de PR. 4,5 millones de 100 gastados en 9 años no es un fracaso de financiación. Es una ilustración exacta de lo que significa, en dinero real, un proof of concept para tecnologías que no existen. Hagamos balance. Horizonte Flecha fue anunciado el 12 de abril de 2016 en el Mirador Cielo Único de Nueva Alba. Montalbán, Cuéllar, Salameda. 3 nombres para el máximo alcance mediático. 100 millones para demostrar el concepto del vuelo interestelar. En realidad se gastaron 4,5 millones. 30 contratos. 8 años. En 2025, congelados sin anuncio oficial. El informe fue prometido y no salió. Las barreras técnicas, un láser de 100 gigavatios, una nanosonda de 1 gramo o menos, una vela ultraligera, regulación militar, comunicación a través de 4 años luz, no se han superado. Ni una sola. El objetivo, próxima beta del arquero, probablemente no tiene condiciones para la vida que buscamos. Potentes fulguraciones cada 50 días y muy probablemente sin atmósfera. Cuéllar murió en 2018 sin ver avances. Montalbán sigue financiando otros programas de iniciativas Umbral, Umbral Escucha, Umbral Vigía, Umbral Foro. Horizonte Flecha en esa lista apenas se menciona de pasada. Guardés, por correo electrónico.
El proyecto está en pausa. El informe prometido para la primavera de 2025 no apareció. ¿Qué hizo al final Horizonte Flecha? Luján. Si hubiera que describir en una sola frase lo que Breakthrough fue e hizo, diría, atrajo la atención hacia el sueño. Es un balance honesto, no una revolución en la cosmonáutica, no un fracaso de millonario. Simplemente esto, el sueño recibió atención mediática. Jóvenes físicos se ocuparon de las velas. El nitruro de silicio se entendió un poco mejor. Los encuentros reunieron a personas que pensaban en vuelos interestelares. Eso es poco para los 100 millones prometidos. Es suficiente para decir que esos 4,5 no se gastaron del todo en vano. La pregunta sigue abierta. Se gastaron 4,5 millones de 100. Cuellar murió. No hay anuncio oficial. La tecnología de Vera Láser es real. La física funciona. Pero la escala que hace falta, 5 a 10 mil millones de dólares y varias décadas, es de otro orden por completo. El vuelo interestelar sigue siendo posible. Este camino hacia él fue cerrado en silencio. ¿Hay una manera honesta de anunciarlo? ¿Y quién debería hacerlo si una organización privada no está obligada a rendir cuentas ante nadie? No es una pregunta solo sobre Horizonte Flecha. Es una pregunta sobre cómo funciona la ciencia pública cuando detrás hay dinero privado y decisiones privadas. Por ahora, el silencio no se ha roto. Eso era precisamente lo que había que anunciar. El sueño atrajo atención. La tarea quedó formulada. Las barreras quedaron entendidas. El dinero no alcanza. El siguiente paso les corresponde a los gobiernos o a un nuevo consorcio. Siguiente video. El vacío de Caldera. El camino de leche